Muy buenos días a todos. La guía número 10 vamos a ver un remedial que llamamos nosotros, es cuando se producen dudas. Y estábamos en las guías anteriores viendo funciones, función lineal, función afín. El título se mantiene, la guía número 10 dice función lineal y función afín, pero acá, en el título de acá, dice remedial fracción. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque en los ejercicios que aparecieron de funciones, aparecía el trabajo con fracciones, ¿ya? Y hay bastantes dudas con respecto a la definición y a la operatoria con fracciones, ¿ya? Entonces esta guía va a ser una remedial, un repaso de fracciones. Lo primero es definir lo que es una fracción. En matemática, una fracción o número fraccionario es la expresión de una cantidad dividida entre otra cantidad, es decir, que representa un cociente. La palabra cociente es el resultado de una división, pero acá dice que representa un cociente, una división no efectuada. En palabras sencillas, una fracción es lo mismo que una división. La palabra fracción dice fracción, fraccionar, partir, dividir. Es decir, una fracción es lo mismo que una división. Una fracción es algo como lo que tenemos aquí. Aquí tenemos un ejemplo. 2 partido en 3. 2 dividido en 3. 2 sobre 3. 2 tercios. Todas esas formas están correctas para leer la fracción, ¿ya? Entonces, 2 tercios, esa es una fracción. El número que está arriba, en este caso el 2, se llama numerador, y ese número indica la cantidad que se tomará del entero. Bueno, aquí aparece, ¿no es cierto?, la línea fraccionaria y el número que está abajito, que en este caso es el 3, se llama denominador, que indica las partes por las cuales está siendo dividido el numerador. En el fondo aquí esto es 2 dividido en 3. Gráficamente una fracción nosotros la pudiésemos expresar como está aquí al ladito. Se fijan que hay una tortita aquí, un gráfico como de torta. Todo indicaría el entero, y de ese entero tomo 2 partes de 3, ¿ya? Hay 3 partes en total, y de esas 3 partes yo tomo 2. Eso significa 2 tercios, 2 de 3, 2 dividido en 3. En el caso de este ejemplo, bueno, toda fracción tiene un valor. Si yo quisiera saber el valor de la fracción, simplemente divido respetando el orden, es decir, 2 dividido en 3. Dice en el caso del ejemplo, 2 tercios, el valor de la fracción 2 tercios es igual a 0,66666. Ese 0,6 infinito aparece dividiendo, diciendo 2 dividido en 3, y eso me da 0,6666. ¿Cómo se lee? Dice, el numerador se lee tal cual. Es decir, por ejemplo, aquí hay un 2, se lee 2. Y el denominador depende, si es 2 acá abajo se lee medio, si es 3 tercios, si es 4 cuartos, si es 5 quintos, si es 6 sextos, séptimo, octavo, noveno, décimo. Y a partir de ahí se empieza a decir onceavo, doceavo, treceavo, etc. Vamos a reconocer 3 tipos de fracciones principalmente. La fracción propia, la fracción impropia y la fracción exacta o equivalente a la unidad. Ya vamos a ver cuáles son ellas. La fracción propia dice que el numerador es menor que el denominador. Recordemos que una fracción es una división. Por lo tanto, si el numerador es menor que el denominador, es decir, voy a estar dividiendo algo por algo más grande, ¿ya? Por eso que dice aquí la fracción es menor, vamos a corregir ahí, es menor que un entero, es decir, es menor que 1. Observemos el ejemplo, yo tengo 3 cuartos. 3 cuartos, si yo quisiera saber su valor, tendría que dividir 3 dividido en 4. Y al dividir eso me da 0,75, y 0,75 es menor que 1. Por lo tanto, la fracción 3 cuartos es una fracción propia. ¿Ya? Las fracciones propias entonces son menores a 1. Al dividirlas van a dar 0, algo. Después tenemos la fracción impropia, que es lo contrario. Es donde el numerador es mayor que el denominador.
El numerador es mayor que el denominador. Esto significa que al hacer la división me va a dar mayor a 1. ¿Ya? Observemos el ejemplo. Mire, dice 7 cuartos. Al saber su valor, yo tendría que dividir 7 dividido en 4 y eso me da 1,75. O sea, es mayor a 1. Las fracciones impropias pueden ser escritas como un número mixto. ¿Ya? Un número mixto es algo como lo que tenemos aquí. Es decir, esta fracción 7 cuartos se puede escribir como un entero 3 cuartos, es decir, escribirla como un número mixto. ¿De dónde aparece este un entero 3 cuartos? Yo aquí en esta fracción observo que 7 partido en 4, es decir, el 4. ¿Cuántas veces cabe en el 7? Si yo digo 4 una vez, 4 otra vez serían 8, se me pasará. Entonces, ¿cuántas veces cabe? Cabe una vez, 4 veces. Y me faltarían 3 para el 7, 4, 5, 6, 7. Me faltan 3 para llegar a 7, por eso se escribe un entero 3 cuartos. El denominador se mantiene. Y está la otra fracción que dice que es la que es equivalente a la unidad, equivalente a 1. Es decir, cuando el numerador y el denominador son iguales. Y es obvio porque si yo divido algo por sí mismo, siempre me va a dar 1. Por ejemplo, 2 medios, 2 dividido en 2, eso es 1. Ya que 2 dividido en 2 es 1. Vamos aquí a hacer un poquito vamos a estudiar un poquito en más detalle las fracciones impropias. Las fracciones impropias son aquellas que son mayores a 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas fracciones se pueden expresar como número mixto. Dice 7 sextos, es una fracción impropia, donde vemos que el numerador es mayor que el denominador, y al dividir, 7 dividido en 6 me da 1,1666, es decir, mayor a 1. Por lo tanto, estas fracciones se pueden escribir como número mixto. Es decir, como una parte entera y una fracción, una mezcla, mixtura entre una parte entera y una fracción. En el caso del ejemplo, dice 7 sextos, escrito como número mixto sería un entero, un sexto, ya que el 6 cabe una vez en el 7 y me faltaría 1. Un entero, un sexto, se mantiene el denominador. Ahora, un número mixto, a ver, una fracción impropia yo la puedo pasar a número mixto. Y también a la inversa, es decir, un número mixto yo pudiese pasarlo a una fracción impropia. Observemos el ejemplo que tenemos aquí, el ejemplo A. Dice, expresa 2 enteros 5 octavos, así se leen, 2 enteros 5 octavos en forma de fracción. ¿Qué hago? Mire, observen el ejemplo. Palabra sencilla, lo que yo hago aquí es lo siguiente. Multiplico la parte entera, el número grande, 2, por el denominador. Es decir, 2 por 8 me da 16. Y 16 más 5 me da 21 octavos. Es decir, multiplico el entero con el denominador y le sumo el numerador. 2 por 8... 16, más 5 me da 21 octavos, se mantiene el denominador. Y a la inversa, ya lo vimos arriba, yo tengo 21 octavos aquí, ¿no es cierto? El 8, ¿cuántas veces cabe en el 21? 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 2 veces. Y me faltan 5 para llegar al 21, es decir, 2 enteros, 5 octavos. Si yo quisiera volver, observen, vamos a hacer el proceso que hicimos aquí con este. Yo voy a decir 2 por 8, 16, más 5, 21 octavos, que era lo que tenía. Y de esa forma podemos transformar desde fracción impropia a número mixto y desde número mixto a fracción impropia. Luego la guía habla de cuándo fracciones son equivalentes. La palabra equivalente significa que valen lo mismo, es decir, que al hacer la división da el mismo número. Tenemos aquí unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos un tercio. ¿Ya? Un tercio sería lo mismo que 2 sextos. Si ustedes recuerdan el concepto de simplificación de fracciones, que era dividir la fracción por un número y llegábamos a una fracción más pequeña.
Observen esta fracción, 2 sextos. Si yo la simplifico como el 2 y el 6 son divisibles por 2, son pares, yo pudiese dividir esta fracción por 2. 2 dividido en 2 me da 1, ¿se fijan? 6 dividido en 2 me da 3. Es decir, 2 sextos es equivalente con 1/3. Para encontrar fracciones equivalentes podemos usar dos formas. Una es la amplificación, es decir, agrandar la fracción a través de multiplicaciones, o la simplificación, que es achicar la fracción a través de divisiones. Observen aquí el ejemplo. Tenemos 6 octavos. Esta fracción la vamos a amplificar por 2. Multiplico arriba y abajo. Multiplico numerador y denominador por 2. Yo digo 6 por 2, 12. 8 por 2, 16. Es decir, la fracción 6 octavos es equivalente con la fracción 12/16. Si quisiéramos comprobar, hagan la división, dividan 6 dividido en 8 y le va a dar exactamente el mismo número que al dividir 12 dividido en 16. La otra forma es a través de la simplificación. Una aclaración. En la amplificación yo pudiese amplificar infinitamente. Ya puedo seguir multiplicando por cualquier número, arriba y abajo, y voy a encontrar infinitas fracciones equivalentes, agrandándolas. En la simplificación no es lo mismo, ya que en la simplificación yo voy a obtener fracciones equivalentes a través de división. Entonces, en la simplificación yo primero tengo que ver, en este caso 6 octavos, ¿por cuánto puedo dividir a ambos? Al 6 y al 8, y en este caso yo los puedo dividir por 2, ¿ya? Porque ambos son divisibles por 2. Yo divido 6 dividido en 2 y me da 3. 8 dividido en 2 y me da 4. Es decir, la fracción 6 octavos es equivalente con la fracción 3 cuartos. Si la quieren comprobar, dividen ambas y tienen que darle, les va a dar el mismo valor. Ahora, esta fracción 3 cuartos, si ustedes observan, ya no se puede seguir dividiendo porque no voy a encontrar ningún divisor común, aparte del 1, pero si dividiera por 1 me daría lo mismo, ¿se fijan? Entonces, ya no puedo seguir dividiendo 3 cuartos por algún número de tal forma de achicar esa fracción. Por lo tanto, cuando llegamos a esa fracción que ya no se puede simplificar más, esa fracción se llama fracción irreductible. ¿Ya? Bueno, aquí está la explicación de que son equivalentes. Ustedes observan, efectivamente son equivalentes, es decir, que valen lo mismo. Luego, vemos suma, adición y sustracción, suma y resta de fracciones con igual denominador. Observen lo siguiente, yo tengo 2 novenos más 4 novenos, se conserva el denominador y se suman los numeradores. Se conserva el denominador y se restan, ¿ya? En el caso cuando tenemos igual denominador, simplemente mantenemos el denominador y sumamos o restamos dependiendo de la operación que hay ahí. Por lo tanto, aquí se conserva el 9, 2 más 4, 6 novenos. En la resta lo mismo, conservo el 10 y digo 6 menos 2 me da 4. En la adición y sustracción de fracciones con distinto denominador hay varias formas, ¿ya? Pero la forma más sencilla es la que está presente en el ejemplo aquí. Yo tengo 2 tercios más 3 novenos. La idea es transformar esta suma a algo similar a esto, es decir, transformarla a igual denominador. ¿Cómo lo puedo hacer? Usando el concepto de fracciones equivalentes. Es decir, yo una de estas fracciones la amplifico o la simplifico de tal modo que me quede el igual denominador. Observen lo siguiente, yo tengo 2 tercios más 3 novenos. Yo pudiese amplificar o simplificar cualquiera de las dos, ¿ya? Pero en este caso, la primera fracción, 2 tercios, la vamos a amplificar por 3. 2 por 3 me da 6. Y 3 por 3 me da 9, porque amplifiqué por 3 para que me quede 9 abajo. Como me quedó de igual denominador, aplico lo mismo que habíamos hecho acá. Es decir, conservo el denominador y sumo los numeradores. Tenemos otro ejemplo acá. Yo tengo 2 tercios más 1 medio. En este caso,
Si ustedes observan los denominadores, al amplificar o simplificar alguna de las dos, no voy a llegar al tiro a que me queden igual, por lo tanto tengo que trabajar con ambas. Entonces yo observo, yo digo 3 y 2, si yo amplifico la primera fracción por 2, voy a llegar a 6. Y si yo amplifico a 6 en el denominador, me refiero. Y si yo amplifico la segunda fracción, tendría que ser por 3 para que también me dé 6. Veamos, mire, 2 por 2 me da 4, 3 por 2 me da 6. Encontré una fracción equivalente a la primera. La segunda también quiere llegar a 6. Por lo tanto, tendría que amplificarla por 3. 1 por 3, 3. Y 2 por 3, 6. Logré dejar los denominadores iguales. Y una vez que logro dejar los denominadores iguales, aplico la misma regla de cuando tienen igual denominador. Es decir, conservo el denominador y sumo los numeradores. Hay otro ejemplo, dice, resta 1/5 a 3/4. Ojo que aquí en el enunciado hay una trampita. Dice, resta 1/5 a 3/4. ¿A quién le vamos a restar? A 3/4. ¿Cuánto le vamos a restar? 1/5. ¿Ya? Ojo ahí. Entonces, por eso acá me queda 3/4 menos 1/5. Hago lo mismo, me pasa lo mismo que arriba. Tengo que ver cómo amplificar las fracciones de tal modo que me quede el mismo denominador. Vamos a amplificar la primera por 5. 3 por 5, 15. 4 por 5, 20. La segunda la vamos a amplificar por 4. 1 por 4, 4. 5 por 4, 20. Logro dejar el mismo denominador. Conservo el denominador y resto los numeradores. Por aquí aparece el concepto de mínimo común múltiplo, pero ¿qué es esto de aquí? ¿Ya? Si alguien lo sabe hacer aplicando directamente el mínimo común múltiplo, lo hace. ¿Ya? Yo lo que estoy explicando aquí es una de las... Hay como 4 formas de sumar fracciones con distinto denominador, pero esta es como la más sencilla. Después vemos la multiplicación de fracciones. La multiplicación de fracciones se multiplica hacia el lado, simplemente hacia el lado. Yo digo 3 por 1, 3, 2 por 4, 8. ¿Ya? Y esa es la multiplicación. Es decir, la multiplicación es hacia el lado. Y la división, en palabras sencillas, es una multiplicación cruzada. Es decir, multiplicación se multiplica hacia el lado. La división se multiplica cruzado. ¿Ya? Bueno, la definición formal dice se invierte la segunda fracción y se multiplica normalmente, ¿ya? Pero eso, si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo que decir que se multiplica cruzado. Observen el ejemplo, miren. Yo tengo 3/4 dividido en 2/5. Multipliquemos cruzado. 3 por 5, 15. 4 por 2, 8. Es decir, lo más sencillo entonces es decir que la división de fracciones es una multiplicación cruzada. Repito, dividir fracciones. ¿Cómo se dividen fracciones? Se multiplica cruzado. ¿Ya? Y esta es la explicación que aparece ahí en la guía, que es lo mismo que decir que se multiplica cruzado. Después de eso vienen ejercicios, ¿ya? Con toda la explicación que se ha dado, vienen ejercicios de cada una de las ítems que se dieron y se desarrollan y todas están con un ejemplo. ¿Ya? Y de eso se trataría la guía entonces de remedial número 10. Por su atención, muchas gracias.